Buenas tardes a todos. Bueno, pues primero me gustaría comenzar con iniciarnos al tema de la infancia. Creo que es algo que cuando se delega una ley especial, un tema específico, como apenas en una clase con el maestro Ángel Atristain, a quien le mando un saludo y que admiro mucho, hablábamos del tema de víctimas. Y comentábamos, voy a quitar esto tantito, comentábamos que el tema de víctimas, si bien es cierto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, me voy a enfocar en el tema procesal, nos aborda el tema de las víctimas, nos da un artículo en el cual se define, nos da un artículo en el cual nos incluye la representación de la asesoría jurídica y nos establece pues derechos, medidas de protección, medidas cautelares, etcétera, y cierto sistema para tutelar los derechos fundamentales y humanos de las víctimas, pues existe una Ley General de Víctimas. Que todo aquello que el Código Nacional no desarrolla en amplitud, pues para eso tenemos una Ley General especial que luego, al ser general, también delega a las entidades federativas el poder generar sus propias leyes estatales para que a su vez, pues esta defensa procesal, los propios estados la repliquen. Ok, y que además es de una competencia concurrente. Ustedes libremente en sus audiencias pueden hacer mención o invocar, fundamentar sus peticiones, sus argumentos en la ley general, porque al ser de una competencia concurrente, pues resulta aplicable para entidades federativas y foro federal. Bueno, pero en el caso de las infancias, parece que todavía tenemos mucho que recorrer, mucho que capacitarnos, mucho que visibilizar para que tengamos en cuenta cuáles son aquellos derechos que hay que tutelar por parte de las infancias. Esta ley especial que se encarga de regular dentro de la propia Constitución de nuestro artículo 4, se crea la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y a partir de esta ley entonces, también de aplicación concurrente, por cierto, nosotros encontramos una legislación específica que se va a hacer cargo de toda esta reglamentación, representación de las infancias. Y de aquí quiero partir. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes nos define al niño, a la niña, nos define al adolescente. Y no voy a dejar este momento para que hablemos dentro de esta ley de algo que para mí es súper importante, que considero que no se visibiliza, que es los tipos de representación que las infancias tienen. Y es que en la práctica, creo que todos lo hemos vivido, cuando llegamos al proceso penal o procedimiento antes de que se judicialice una carpeta de investigación, cuando llegamos al proceso o procedimiento penal, pareciera que cuando hablamos de las víctimas, las infancias víctimas, no las involucres, no las toques, que no vengan las menos veces que puedan acercarse al proceso, al procedimiento, que no tengan contacto, y una palabra que ya llegué a detestar en la práctica, que se llama revictimizar. Y creo que todos los que hemos estado del lado de una defensa particular, pública, yo también fui defensora pública 3 años, los que hemos estado del lado de docencia, pero sobre todo los que hemos estado en la práctica, en la posición, sea Ministerio Público, como juzgadores, juzgadoras, nos topamos con esta frase de revictimizar y vamos a llamarle que es un instrumento. Y utilizan este instrumento de la revictimización para unos fines que terminan invisibilizando a las infancias, que no se nombren, que no se involucren, que no vengan, que no acudan, que no declaren. Una vez en una audiencia, hace no mucho, le pedí a fue un juez o jueza, no recuerdo, le pedí a un órgano jurisdiccional que permitiera que la adolescente víctima estuviera presente en las audiencias. Parece, cuando se lo dije, parece que, no sé, le dije la grosería más
que se puedan imaginar en México con nuestro dialecto, nuestro idioma. Parece que le dije una grosería, parece que le recordé algo que no le agradó, su infancia, no sé, alguna herida, no sé qué le hice. Porque... Tienes micrófono puesto, cálmate. Porque me volteó a ver con unos ojos y le dije, ¿por qué no? Porque la víctima tiene 17 años aparte. A ver, ¿por qué la víctima de 17 años no tiene el derecho de estar presente en las audiencias para enterarse de su procedimiento, de su proceso, saber si va a haber una reparación del daño? ¿Nadie le va a avisar? ¿Nadie le va a notificar? ¿El asesor o asesora jurídica ya se entrevistó con ella o con él? ¿Ya le dijo sus derechos? ¿Ya sabe que puede estar presente? Y si no quiere, no tiene que estar presente, pero ya se le dijo. Fue un asunto interesante, les doy un poco de contexto, porque son dos padres, padre y madre, que tuvieron un conflicto de años, una pelea de años sobre la guarda y custodia de estos dos hijos, una hija y un hijo. Duró tantos años este conflicto que cuando comenzó ellos tenían quizá unos 8 o 9 años y hoy la mayor, que era una adolescente, ya tenía 17. En todo ese conflicto, todo el tiempo, estos hijos pues habitaban con su padre, porque así lo eligió la madre, que habitaran con él. Pero después quería convivir con ellos y empezó el conflicto, ¿no? Este es un poco del contexto. El punto es que la adolescente no podía creer que cuando yo le dije, oye, es que yo no debería de hablar contigo, porque tú eres la víctima y se supone que tu papá es la persona acusada, y entonces si me ven hablando contigo vamos a tener conflictos. Le digo, ¿pero ya habló el asesor jurídico contigo? ¿Qué es un asesor jurídico? Me dice. ¿Cómo? O sea, ¿es que nunca te nombraron un asesor o asesora jurídica para que te representara? No, pero ¿qué es eso? Y yo, ¿nadie te ha explicado cuáles son tus derechos como víctima adolescente? Empezó siendo víctima niña, ahora ya era víctima adolescente. No, ¿cuáles son mis derechos? Sabes que puedes estar presente en las audiencias, sabes que tienes derecho a que, supongamos que tu papá sea encontrado culpable, a que se te repare un daño. No. Oye, ¿alguna vez? Porque, por supuesto, en este procedimiento, ahorita les voy a hablar de algo que son los tipos de representación que tiene la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En este procedimiento había un representante de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que pertenece ¿a quién? Al DIF, muy bien. Entonces, había un representante nombrado, en todas las audiencias iba. Y cuando le dije, ¿conoces al representante? ¿Sabes si es hombre o es mujer? No. ¿Alguna vez te ha entrevistado? No. Oye, entonces, ¿quién estaba representando a la infancia? Ponen un asesor jurídico que jamás se entrevistó con ella o con él, y ponen a un representante del DIF, de la Procuraduría que pertenece al DIF, que tampoco se entrevistó. Hemos llegado a silenciar por completo a las infancias cuando son víctimas. Y esto, si se les silencia, pensando y suponiendo que efectivamente, en este caso, bien o mal, había un representante de la Procuraduría nombrado. Pero ¿cuántos casos han tenido ustedes, quienes me ven, quienes escuchan en vivo, o quienes no fueron víctimas, o quienes no están viviendo un asunto en persona, en carne propia, donde hay niñas, niños, donde hay adolescentes, y no hay ni siquiera nombrado un representante de la Procuraduría? Porque el primer error es que las juezas y jueces, los magistrados, porque incluso aplica para los asuntos en apelación o para los asuntos en amparo directo o indirecto, no nombran representantes de la Procuraduría de la Defensa de los niños, de las niñas, niños y adolescentes. Cuando es una obligación, es de oficio. Entonces, a ver, vamos a hablar de estos 3 tipos de representación, porque quiero que las conozcan, porque esto es una clase. Dicen que alumno, bueno, no dicen, la raíz etimológica de la palabra alumno significa el que se nutre. Yo espero que hoy, en algo, esa semillita en ustedes, esa plantita que su conocimiento representa, encuentre algo que pueda nutrirlas o nutrirlos. Bueno, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como todo, suele haber artículos en los que, para efectos de una ley, te dice por qué se entiende cada palabra. Y aquí vamos a encontrar el concepto de representación. Hay 3 tipos de representación de una niña, niño o adolescente. La primera es la representación coadyuvante.
La representación coadyuvante de las infancias, esta es de oficio en todos los procedimientos administrativos y jurisdiccionales. ¿Qué significa entonces? Que si hablamos de Patti, se inicia una denuncia en contra de alguien y resulta que la víctima forma parte de la infancia. ¿Se tiene que nombrar desde la denuncia? Por supuesto. Todavía no llegamos a la fase jurisdiccional, es fase administrativa ante el Ministerio Público. Tenemos desde la denuncia que nombrar representante de la Procuraduría, porque parece que se lo delegamos a las juezas o jueces, que ellos se ocupen de los derechos humanos. En la Fiscalía no nos vamos a hacer cargo de eso, para eso es la labor de la autoridad jurisdiccional. Entonces, primero, desde que se presenta denuncia, se nombra representación coadyuvante. Esto es por ley. Esto no es porque yo quiera, esto no es porque es un capricho de Patti, la Constitución no lo dice la ley especial. ¿Ok? Entonces, desde que se presenta, desde que se inicia el procedimiento, artículo 211, ya todos saben, Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice que inicia el procedimiento con la denuncia, querella o requisito equivalente. Bueno, en el momento en el que inicia el procedimiento, en el que inicia la investigación, si hay una infancia involucrada, se nombra representación coadyuvante. No tenemos que esperar a que el juez o jueza lo haga. Primer error, y esto es lo que hoy espero que aprendan, que se lleven. Inicia investigación, ustedes piden representación coadyuvante, porque si no, eso es violación de derechos fundamentales, nulidad de todo desde el día 1. Se lleva a cabo entrevista de infancia, tiene que haber representación coadyuvante presente para la entrevista de infancia. Pero por supuesto, claro, además de multidisciplinaria, etcétera, pero tiene que haber representación coadyuvante. Presentas una demanda de amparo, directo, indirecto, y cuando hablamos de amparo indirecto, podríamos echarnos ahí unas 5 horas. O sea, ahí nos podemos gastar gran parte de esta conversación, que espero que en algo les nutra. Entonces, amparo indirecto, no forzosamente por una naturaleza penal, familiar, una guardia y custodia, una visita y convivencia, alguna determinación, resolución de una jueza o juez familiar, civil, una determinación de una autoridad como el propio DIF. Tenemos apenas una infancia que fue separada de su familia, de su núcleo familiar, y bueno, la separan de su núcleo familiar, se la entregan a un extraño, Nos vamos al amparo indirecto. Se admite. En todo el procedimiento es un juez mixto del Estado de México, de carrera judicial, porque aparte así firma sus resoluciones, de carrera judicial. Con orgullo lo dice él o ella, no voy a decir quién. En todo el procedimiento no nombró un representante de la Procuraduría. Se lo tuvimos que pedir nosotros, porque si no, entonces después, además, porque siempre a cada cosa que nosotros pedíamos nos decía, es que tú tienes un sesgo, tú tienes un interés de por medio, a ti no te puedo dar información. Rendía informes el DIF y no nos daban acceso a los informes, porque es información que no te puedo compartir, es confidencial, y en sobre la información que el DIF rendía, porque nosotros tenemos un sesgo, un interés, no nos van a compartir la información que corresponde a un informe justificado. A ver, separas a la infancia de su domicilio, de su núcleo familiar, y cuando me voy al amparo indirecto en contra de ese acto, rinden un informe, porque es un acto en el que no hubo una fundamentación, motivación, no sé por qué, nada a la familia, y cuando rinden informe no nos permiten el acceso a la información porque dicen que es confidencial. ¿Y a quién sí se la vas a proporcionar? Si no hay una representante de la Procuraduría, ¿quién la va a ver? ¿Quién se va a hacer cargo? Estos son los derechos que yo espero que ustedes, que las personas que nos ven, que quienes nos escuchan, conozcan y se nutran de estos conocimientos, porque el conocimiento es poder y ese conocimiento puede salvar familias, infancias, adolescencias. Entonces, la representación coadyuvante es el acompañamiento que brinda tanto en procedimiento jurisdiccional como administrativo la Procuraduría, y esta es de oficio. Además existe la representación originaria. ¿De quién creen que es la representación originaria de las infancias? De los padres, de las madres, de sus familias.
¿ok? Y por último, la representación en suplencia. ¿Quién creen que genera o conoce la representación en suplencia? La propia Procuraduría, cuando hay un choque, un conflicto, intereses en la representación originaria. Pero de cajón, de oficio, en todo procedimiento donde haya infancia, hay representación coadyuvante. ¿Va quedando claro hasta aquí? ¿Sí? Ok. Entonces, ahora que saben qué es la representación coadyuvante, que es en la que me voy a enfocar, ya les estoy diciendo que es una obligación, que es de oficio, ¿ok? Entonces, necesito que sepan en dónde vamos a encontrar esto. El artículo 106 de nuestra Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes nos habla de los tipos de representación y cómo se va a establecer, ¿ok? Entonces, quiero que esta información para ustedes sea básica y que la exijan. Y ahorita les voy a hablar de lo que yo creo que es una dicotomía en la aplicación de la defensa de los derechos de las infancias, de cómo en el sistema de justicia para adolescentes eso desaparece. Ah, interesante. El Estado a veces es un poco hipócrita. Bueno, pero todo tiene una razón. Pero ahorita lo vamos a analizar. Entonces, en el artículo 122 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes nos habla de esta obligación de las Procuradurías de Protección y cuáles son sus atribuciones. Y siempre, siempre, siempre deben de estar presentes en esta representación coadyuvante. Este es el fundamento legal para que ustedes soliciten, junto con el 106, el 4 constitucional, la representación, y así como el 2, donde viene la definición, en todo procedimiento. Nunca lo olviden. Y ya les expliqué por qué. Porque va a haber casos donde ni ustedes van a tener acceso a la información, como el caso que les estoy contando del DIF. Y entonces, ¿quién? Si a mí no me la vas a prestar, si lo que está en ese sobre confidencial es tan delicado, ¿quién va a hacerse cargo de ver qué dice ese sobre o qué dice esa información para pedir alguna medida cautelar, una medida de protección, no lo sé, terapia psicológica? Si algo le pasó a esa niña o a ese niño, ¿quién se va a enterar? ¿Y quién lo va a proteger? Pues nadie. Ahí está en el sobre y ahí está bien. Porque tú, jueza o juez de carrera judicial, tampoco lo hiciste. A pesar de que te jactas y de que en tus acuerdos, firmas de carrera judicial, de nada te sirvió, porque no estás tutelando derechos, a pesar de esos 20, 30 años que lleves en el ejercicio. Y esto es este pecado al que yo le digo procesal, que cometemos con las infancias. Y ahora, para continuar, porque les digo que existe una dicotomía, vamos para allá. Cuando yo les decía de la revictimización, no voy a ahondar en lo negativo. Hoy vengo a plantearles algo nuevo. Bueno, no es nuevo, pero espero que si no lo conozcan les nutra y les sirva de algo. Hoy vengo a hablar de lo opuesto a la revictimización. Lo platico en casi todas mis conferencias sobre las infancias, que es la redignificación. Cuando a ustedes, en el ejercicio, en la defensa de los derechos de la infancia, alguna autoridad o una contraparte, sin el conocimiento concreto de los derechos de la infancia, les diga, no, porque revictimizan. No, ¿cómo lo vamos a traer? ¿Cómo va a ser escuchado nuevamente? ¿Cómo otra vez una psicóloga? Revictimización. ¿Han hecho tan vulgar esa palabra sin saber realmente lo que implica? Y lo opuesto a ese concepto es algo llamado redignificación. Hay un libro que les recomiendo, bueno, es un manual, vamos a llamarlo así, de la Suprema Corte de Justicia, se llama, si gustan anotar, bueno, o lo buscan después, Apuntes para el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes. Apuntes para el acceso a la justicia, de NNA. En estos apuntes nos hablan de la redignificación. Me voy a permitir leer los 7 puntos que aborda la redignificación porque no quiero que ninguno se pierda de vista. ¿Ok? Porque sí permitir que la infancia se involucre en el procedimiento penal, civil, familiar. ¿Por qué sí permitir una escucha activa? ¿Por qué sí
¿quieres venir a tu audiencia? Claro que puedes. Oye, pero ¿cómo el niño lo van a...? Bueno, ¿a qué audiencia? ¿De qué naturaleza? ¿Qué se le va a explicar? Pero a ver, redignificación. Este proceso tiene, fíjense, finalidades terapéuticas para las infancias. O sea, contrario a este estigma social de la revictimización, ahora vemos una dicotomía, un matiz distinto que nos habla de redignificar y de un proceso terapéutico, entre los cuales están, número 1, reconstruye relaciones basadas en la confianza, fortalece los recursos propios del niño o niña, previene nuevas agresiones. Mi favorito, rompe el secreto y desafía el aislamiento, reconstruye la identidad, orienta al niño o niña hacia el futuro. Ayer leía un estudio científico que decía que las personas que van a terapia suelen sanar de cierta manera más positivamente que aquellos que no lo hacen, pero no tanto por la herramienta que representa la terapia, sino por el hecho de que comenzar a verbalizar las emociones, a procesarlas mediante el lenguaje, hace que las saques de tu cuerpo, que las dejes de cargar. Como cuando uno se desahoga con un mejor amigo y después de contarle todo lo que te pasó dices, ay, siento mi pecho vacío, ya no siento eso, yo tenía ganas de gritar, de contarle a alguien lo que me había pasado. Imagínense al niño contándolo, gritándolo, sacándolo de su cuerpo y transmitiéndoselo. Ya lo solté al sistema de justicia penal, ya lo solté, ya se lo entregué al Ministerio Público, a la Ministerio Público, lo suelta. Y entonces permite que los adultos entonces ya nos encarguemos de eso. Pero esta redignificación entonces es opuesta y sí es terapéutica. Y hay investigaciones, pueden buscar el concepto de la redignificación en las infancias cuando se involucran con el sistema o con el procedimiento administrativo, jurisdiccional, en cualquier materia, pero sobre todo en la nuestra, que hoy nos estamos enfocando, que es en el sistema de justicia penal. Ya abordamos un poco de esta información. Ok. Vamos a hablar de la dicotomía que existe entre este proceso del que hemos hablado, que espero que les sirva, que lo conozcan y que en algún caso práctico les permita hacer una defensa adecuada. Hagan cursos. Es que en serio, capacítense en derechos de la infancia. Todas las comisiones estatales de derechos humanos de México tienen cursos gratuitos en derecho de la infancia, asincrónicos y autogestivos. ¿Qué significa eso? Tú puedes hoy entrar a una página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y tomar un curso hoy en la noche, si no tienes un plan mejor, o mañana o el domingo, y en 3 horas tienes una constancia y te autocapacitaste gratuitamente en derechos de la infancia. Y esto que te estoy platicando yo, probablemente te lo va a explicar mucho mejor alguna psicóloga, psicólogo o alguien que tiene muchos años como conviviendo con este tipo de sistemas y con las infancias. Pero háganlo, por favor. Ahora, mudemos al sistema de justicia para adolescentes. Hagamos eso, vamos a avanzar en esta conversación. Ya conocimos la representación coadyuvante, originaria y en suplencia. Ya conocimos que esta representación además es de oficio en todo procedimiento. Sobre el lenguaje, como lo dice siempre Fito, el lenguaje importa. Ya sabemos, antes creo que, les voy a decir mi experiencia, no voy a hablar de ustedes. Mi experiencia, cuando yo comencé en mis pasitos, en el derecho penal, en el sistema de justicia, pues lo que tú quieres es pertenecer. Y para pertenecer, lo primero que haces es actuar como actúan los demás y decir lo que los demás dicen. Y parece ser que cuando los abogados, las abogadas en los juzgados decían el menor, se escuchaba muy legal, se escuchaba muy formal antes. Ah, no, es que lo correcto es decirles menor. Y decirles niñas o niño sonaba informal. En serio, se los estoy diciendo como Patti lo vivió. No digo que ustedes. Entonces uno quiere pertenecer, nunca se sienta a hacer algo llamado metacognición, que es pensar lo que piensas.
Y nunca te pones a pensar lo que piensas sobre los conceptos y las palabras. Entonces, pues, menor, ok, menor, y el menor, y todo el tiempo el menor. Porque ese lenguaje usaban los que sabían, los que llevaban 20 años más que nosotros litigando. Yo tengo 33 años, no estoy tan viejita, pero tengo generaciones 10 años menores que yo avanzando y queriendo pertenecer. Y no quiero que esas generaciones, porque también soy maestra, y no quiero que esas generaciones por querer pertenecer adopten el mismo lenguaje que quienes lo están haciendo mal. Y digo mal porque están discriminando al usar ese lenguaje incorrecto. Porque tenemos, y podría no partir desde la Constitución, partamos desde el derecho internacional. Las convenciones, los tratados internacionales, Convención de los Derechos del Niño, nos hablan de la infancia y nos definen el concepto de niña, niño. Por cierto, que a nivel internacional se le considera niño hasta los 18 años, ¿eh? Bueno, y en ciertos grados hasta los 21. Por eso no será objeto de esta plática. Entonces, el lenguaje importa, sí. Enfoquemos, y muy importante, es niña, niño o adolescente, es el término legal y correcto. Y no lo digo por los abogados o abogadas que se encuentran hoy presentes, sino por los jóvenes que nos pueden estar viendo de generaciones nuevas, y que aprendan que esa es la denominación correcta y formal, y que si ellos lo dicen así, está bien. Bueno, ahora, la adolescencia. ¿Cuándo entramos a la adolescencia? ¿Qué entendemos por adolescente? Glosario, artículo 3 de nuestra Ley Nacional del Sistema de Justicia para Adolescentes. Adolescente, raíz etimológica, el que adolece. Para fines legales, persona cuya edad, persona, es correcto también, persona adolescente. Persona cuya edad está entre los 12 años cumplidos y menos de 18 años. Entonces, cumplidos los 12, antes de los 18, adolescente, es correcto referirnos a esa persona. ¿Correcto? Bueno. Ahora, seguramente han escuchado en alguna conversación de adolescentes o en algún tema, alguna plática, una conferencia sobre adolescentes que se dividen en 3 grupos etarios. Grupo etario 1, cumplidos los 12 años antes de cumplir los 13. De manera correcta, ¿cómo nos referimos a ellos? Ok. Niños. Adolescente. Adolescentes. Sí, adolescente. Muchas gracias. Entonces, cumplidos los 12 y los 13 años, punto. Porque sigue teniendo 13, aunque sean 13 con 364 o 363 días cumplidos. Entre los 12 y los 13 años, grupo etario 1. Grupo etario 2, entre los 14 y los 15 años. Así sea 15 años con 364 días cumplidos, pero son 15. Entonces, entre los 14 y los 15 años, grupo etario 2. Grupo etario 3, entre los 16 y los 17 años. Punto. Sencillo. Son 3 grupos etarios. Y bueno, ahora sí. Les voy a contar, porque no quiero ser tan aburrida y no tenemos tanto tiempo, pero les voy a contar una anécdota. Antes de avanzar en el tema de la justicia para adolescentes, les decía que di una conferencia en una secundaria, hace como un año. Espero pronto, a la invitación, en muchas secundarias, para que vaya yo a hablar con adolescentes, porque esa plática estuvo guau, increíble. Sí. Así como están ustedes en el público, les dije a los adolescentes, les conté un caso. A ver, supongamos que Juanito y Pepito forman parte de este salón, esta escuela. Y se discuten entre ellos y Juanito sale lastimado. Y derivado de salir lastimado, vamos a poner un ejemplo, pierde un ojo por el conflicto, porque hubo una pelea. Juanito perdió un ojo en la pelea con Pepito. Pepito podría ser investigado y les dije a los adolescentes, quien cree que sí puede ser investigado Pepito y que puede ser llevado ante un ministerio público a declarar o que se inicie una investigación en su contra, levanten la mano. Yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Creen? Bueno, más no. Les voy a hacer a ustedes el mismo ejercicio. Levanten la mano, aquí ahorita, quien cree que efectivamente ellos levantaron la mano. O sea, ellos sabían que sí se podía hacer una investigación. ¿Quién de ustedes cree hoy aquí sentados
que efectivamente ellos tenían conocimiento de que se le puede investigar a un adolescente? ¿Quién cree que sí? Levante la mano quien cree que sí. Nadie levantó la mano. Viven en una total ignorancia de que pueden ser procesados y sancionados. Y siempre que llegamos al escrutinio público a juzgar al adolescente, ¿por qué no los juzgamos como adulto? Una persona que en su vida ha leído sobre el desarrollo neuronal, biológico, emocional, psicológico de un adolescente, ¿eh? Pero él se cree, como cuando empieza el mundial y todos, ¿ya todos son expertos en fútbol? Bueno, pues cuando hablan de adolescentes, todo el mundo se vuelve neurocientífico y todos son abogados especialistas en adolescencia. En ese momento todos quieren opinar y todos tienen la autoridad suficiente para decir que hagamos lo que hizo El Salvador. ¿Saben qué hizo El Salvador? Lo que está haciendo El Salvador ahorita, ya está sancionando con prisión, con sanciones de cadena perpetua a niños de 14 años, de 13. Y lo platicaba con Fito camino para acá. El problema es que las leyes, es que ya me acordé dónde estoy, pero el problema es que las leyes, vamos a dejarlo muy sencillo, para su proceso creativo no pasan por un riguroso sistema de verificación científica. Hasta ahí lo vamos a dejar. No pasan por un sistema. Es decir, si mañana el pueblo decide que la ley se modifique y el pueblo quiere a través de sus representantes que a los adolescentes se les sancione con cadena perpetua, el pueblo lo puede hacer. No hay ninguna restricción constitucional para que se modifique esa ley o el artículo 18 que reglamenta la justicia para adolescentes. Por si no se sabían cuál era, el 18 reglamenta la justicia para adolescentes en nuestra Constitución. No hay ninguna restricción constitucional para que pudieran modificar el sistema actual de justicia para adolescentes e imponer lo que hizo El Salvador, el sistema de adultos, ya. Así, como Estados Unidos. En casos en donde ellos lo consideren, pueden hacerlo. 14, 15, pueden hacerlo. Pero México no. Gracias a Dios. Yo no digo, lo platicaba con Fito, si en 20 años quizá tenemos unos avances científicos muy distintos sobre por qué se delinque, cómo, los orígenes, los factores genéticos, los factores químicos para cometer delitos, quizá las penas, las sanciones sean muy distintas y adaptadas a edad, a cultura, no lo sé. No sé cómo va a ser el derecho en 20 años. Pero después de ver lo que hicimos con cierta reforma al nombramiento de las autoridades jurisdiccionales, yo ya no espero mucho a veces. Pero bueno, si todos los que estamos aquí comenzamos por crear estas semillas, probablemente no sea un cambio, sino un progreso, sí sea un cambio, pero no de retroceso, sino de progreso. Entonces, bueno, volviendo a la justicia para adolescentes, ¿se acuerdan que les dije que los jueces, cuando hablamos de un adolescente, se acuerdan del caso que les conté? Aunque tenía 17 años, cuando yo dije, por favor que venga la adolescente, todo el mundo, cuando hablamos de este tema, todo el mundo dijo, no, ¿cómo va a venir la adolescente? Igual por lo mismo para que se No sé qué suena, hay un... ¿Nos pueden ayudar con los micrófonos de los que están en Zoom, de favor? No sé qué sea, ok, bueno, no sé qué suene. Ok, continuando. Araceli. Gracias, entonces, ya se me olvidó. Bueno, adiós, no es cierto. Entonces los adolescentes, les hablaba de cierta dicotomía que existe. Que las víctimas adolescentes no vengan, revictimización. Pero cuando hablamos de adolescentes en conflicto con las normas, cuando hablamos de adolescentes en el sistema de justicia para adolescentes, ¿quién de ustedes cree que en las audiencias de adolescentes haya representantes de la Procuraduría del DIF? Ahí brillan por su ausencia, ¿verdad? Por supuesto, ahí está la dicotomía. Pero que no les acabo de decir que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dice que se deben de nombrar en todo proceso donde esté involucrada la infancia. Eso les acabo de decir.
¿Y qué no el sistema de justicia para adolescentes es un proceso donde está involucrada la infancia? La propia ley lo dice. Cuando está involucrada, no dice en qué carácter. No dice en carácter de víctima. Lo vuelvo a leer, no dice en carácter de víctima. Simplemente dice involucrado. Y si dice involucrado, pero no me supedita a que sea en el carácter de víctima, entonces, de manera general, tendría que aplicarse la regla para que esté presente y ejerza facultades, aun y cuando sea el adolescente el investigado. Bueno, pero cuando se trata de estas audiencias, el adolescente necesita acaso un psicólogo presente, como cuando son víctimas. Es que no puede declarar sin psicólogo. Es que no, claro que no. Cuando va el adolescente a una audiencia en un sistema de justicia para adolescentes, ¿ustedes creen que está un psicólogo preguntándole, ¿estás listo? ¿Te sientes en confianza? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás seguro que sí quieres comparecer a la audiencia? ¿Han visto ese? Le llaman un proceso de rapport y es como una especie de calentamiento emocional que siempre se debe de verificar. Cuando hablamos de la infancia víctima, siempre tiene que un psicólogo o psicóloga, antes de que la infancia involucrada ingrese a dar algún tipo de entrevista o declaración, tiene el psicólogo o psicóloga que verificar que efectivamente esté en condiciones, que esté apta, que el proceso emocional en el que se encuentre en ese momento sea el indicado. ¿Ustedes creen que todo ese proceso tan mágico y bonito? Dicen, bueno, es que para que entiendan esta dicotomía, yo tendría que ampliar más en las obligaciones que tiene el Estado para tomar entrevista de infancias. Ya se me cayó a mí. Ajá. Bueno, hay protocolos de la Convención de Derechos de la Comisión, hay protocolos, ahorita les voy a decir cuál, pero estos protocolos dicen, ejemplo, vamos a hablar 5 minutos y les va a servir. Si la infancia va a ser entrevistada, tiene que ser en un lugar apto. No debería ser en cualquier agencia del Ministerio Público o en cualquier oficina. Tiene que ser un lugar apto para la infancia. Que no haya mucho ruido, que no vea policías, que no vea armas. ¿Sucede esto? Bueno, y además dice que no espere mucho tiempo la infancia. Porque entonces, ¿alguna vez han ustedes acudido a acompañar a una víctima? Tan solo, yo radico en Puebla, voy a hablar de la unidad especializada. Cuando hay una infancia, la mamá llega, se anota, 5 horas afuera, ya llegaron las 2 de la mañana, hace frío, es una calle horrible, por cierto. O sea, se les ocurrió hacer la unidad de investigación especializada en violencia familiar e infancias en el lugar más horrible de la ciudad de Puebla. Peligroso, a esa hora está horrible, solo, te asaltan. Sí, yo no quiero ni llevar mi coche, así, yo no quiero llegar a ese lugar. Imagínense la víctima que no llega en coche y ya no hay camiones cuando acaba. ¿Y a dónde se va a ir? ¿Y quién la va a llevar a su casa? ¿Y quién la va a atender? Bueno, la infancia tiene que estar en un lugar específico, adecuado, no tiene que permanecer un tiempo excesivamente más del necesario. Y ya que la infancia es atendida, se tiene que asegurar por un especialista. Ahora vamos al siguiente punto. ¿Ven por qué me enojo? ¿Ven por qué hago TikToks? Ahora vamos al siguiente punto. La infancia tiene que ser atendida tanto por una psicóloga forense especializada en infancias. Yo ya hablé de 2 especialidades más. O sea, una licenciada en psicología o licenciado en psicología no me funciona. Tiene que ser una licenciada en psicología o licenciado forense. Pero además de ser forense, tiene que tener una especialidad en infancias. Ya son 2 más, ¿eh? O sea, así como los doctores salen de médico general y para ser cirujano plástico tienen que aventarse no sé cuántos años más, pues lo mismo aquí. Eso pasará, pero además el Ministerio Público o la Ministerio Público que lleve a cabo la entrevista, ¿creen que también tenga que estar especializada? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que tenga que estar especializada? Por supuesto, ¿no? Ok. Bueno, ya sabemos qué pasa en la vida real. Y luego les tengo otra pregunta. Supongamos que ya se judicializa ese asunto. ¿Ustedes creen que el órgano jurisdiccional
¿Crees que tiene que tener una especialidad en infancias? Porque si nos la exigen a nosotros, yo apenas voy a hacer algo, luego les cuento qué pasó. Ahí, sigan en mis redes. Y en ese algo vamos a requerir recabar la entrevista de una adolescente. Alguien va a requerir recabar esa entrevista. Y el abogado que va a recabar esa entrevista le dije, hoy mismo te me capacitas en infancias. Tú no puedes recabar esa entrevista si no estás capacitado. Y ahorita que platico con ustedes, se me ocurre pensar, ¿se atreverá la jueza o el juez a decretar la nulidad de una entrevista porque el asesor jurídico no tenía especialidad en infancias? ¿Creen que sea capaz? Sí, no. Pero espérenme, para que yo esté lista, ya que estamos en confianza, para que cuando diga, declaro la nulidad de esa entrevista, si se le ocurre. Porque no se justificó que ese abogado estuviera especializado en infancias. En ese momento yo voy a tomar el uso de la voz así como ahorita. Su señoría, un favor. Le pido en este momento que usted me explique, me diga, me dé información o quiero una copia en el sistema administrativo de recursos humanos del Poder Judicial que me justifique que usted está capacitada o capacitado en infancias. Y un curso de 6 horas a mí tampoco me sirve. Quiero una cédula. Porque usted, ¿cómo va a juzgar asuntos de infancia si usted no tiene sensibilización, cultura, capacitación experta? ¿O cómo nada más los que estamos del otro lado somos a los que les vamos a exigir el respeto a sus derechos fundamentales y quien está impartiendo la justicia no tendría que estar capacitado o capacitado también? Dicotomías y matices en el proceso o procedimiento penal, dependiendo en qué etapa nos encontremos. Pero estas son las cosas que si ustedes, como futuras o futuros abogados o hoy en el litigio, no conocen, no exigen, no ejercen, no tienen ese poder. Y entonces, no me preocupan ustedes que no tengan ese poder. Me preocupa que cuando se enfrenten a casos, las infancias no van a ser escuchadas y van a ser silenciadas nuevamente. Entonces sí nos exige mucho. Mucha capacitación, mucho. Transformar, les voy a decir una palabra que repetimos como loritos. Tampoco espero vulgarizar, que sea vulgar. Eso. Tampoco espero que sea una palabra común, que se acorriente esa palabra. Se llama adultocentrismo. Adultocentrismo. Todo lo vemos desde una visión de adultos. Así como decía la diputada, oye, es que ahora yo no puedo acceder porque vengo en silla de ruedas y el sistema no está creado, la infraestructura no está creada para la silla de ruedas, pues a los niños les pasa lo mismo. No se pensó el juicio oral, las salas de oralidad, no se pensó a qué pasa cuando hay una infancia involucrada que quiere estar presente o que va a pasar a su declaración. Ya se crearon Chihuahua, por cierto. Amamos a Chihuahua. Dice Fito que amamos a Chihuahua. De Chihuahua. Chihuahua es lo mejor. Chihuahua, por ejemplo, ya estableció, aquí en México ya también están, las salas SAPCOP. Sí, que son las salas para personas en condiciones de vulnerabilidad. Y ahí se toman las declaraciones, las entrevistas para infancias, para personas con discapacidad, para las víctimas, por ejemplo, de delitos pues delicados. No voy a decir nombres porque nos cancelan, pero son las famosas salas SAPCOP para personas en condiciones de vulnerabilidad. O sea, ya se está implementando estas salas en diferentes juzgados de la República. Mérida también ya las tiene, Yucatán, Ciudad de México, Chihuahua, hay más. Puebla no, de donde yo. Bueno, no soy de allá, pero allá ejerzo. Allá no hay. O sea, en los juzgados, las agencias, las unidades de investigación no crearon el sistema para eso. Ya me tardé mucho. Voy a ir cerrando la conversación. Entonces, bueno, ¿por qué me fui a todo esto? Al final, la infancia, o sea, el sistema de justicia para adolescentes es una rama de un árbol llamado la justicia donde hay infancias involucradas. ¿Cómo van a tener ustedes el sistema o el bagaje completo, el pensamiento crítico para juzgar, para entender, para analizar, para atacar las resoluciones de las y los juzgadores
en cuestión de adolescentes si primero no tocan la puerta de la justicia para infancias, para niños? O sea, ¿cómo puedo yo decir que pretendo defender cuando a mí me atacan y me dicen, tú llevas al investigado, tu cliente de 14, de 15, mató, y otros verbos que no los digo porque me cancelan, robó, ¿no? Bueno, defraudó. Vio. Etcétera, ¿no? Cuando a ti te dicen, tú llevas a la persona acusada, ok, antes de entrar a ese sistema, antes de querer abrir la puerta y decir, ya quiero litigar a adolescentes, lo primero que yo te puedo recomendar es que tienes que conocer la sustancia, los derechos fundamentales de la infancia, porque primero es que sepas de derechos de la infancia. ¿Cómo vas a asegurar que se protejan tú mismo? ¿Cómo vas a hacer la herramienta, el instrumento a través del cual se defiendan esos derechos si no los conoces? Partamos de la base y luego avancemos poco a poco en que sepas que hay grupos etarios, que hay a partir del segundo y el tercer grupo etario ya se pueden establecer medidas de internamiento. Pero en el primer grupo etario de 12 y 13 años no se va a establecer jamás una medida de internamiento. Es un niño, imagínate que es un niño tiernito, su cerebrito. ¿Cómo lo va desarrollando? Y puede ser que no se vea tierno. Y puede ser que el hecho por el cual lo investiguemos no sea tierno, y no sea dulce, y no sea cómodo, y sea hasta cruel. Va a requerir que primero te reprogrames en lo que tú entiendes, en lo que tú sabes del cerebro humano. Antes de que abras la ley del sistema de justicia para adolescentes, el primer consejo que te puedo dar es que busques libros sobre teorías de la adolescencia, de la primera infancia, que te capacites en cursos, que busques libros sobre el proceso de la evolución cognitiva, psicológica, motriz incluso, de las infancias. Y entonces comenzamos y abrimos la ley. Pero primero, ¿cómo vas a defender lo básico? ¿Se dan cuenta de cuánto nos queda de camino por estudiar? Todos los días, todas las noches. Bueno, pues ya son las 6:45. No sé si tengan dudas, este formato no sé cómo lo vamos a establecer. Sí. Por el chat tienen una duda sobre un caso reciente de los 3 adolescentes que cometieron delitos de alto impacto. ¿Cuál es tu? Ay, perdóname, no sé qué caso. ¿Qué opina del caso reciente de los 3 adolescentes que cometieron delitos? Perdóname, no sé qué caso, me vas a disculpar. Fue un delito que cometieron 3 adolescentes de 13, 14, 15 años en el estado de Baja California, donde a un exmilitar lo secuestraron, le dispararon, lo fueron a aventar, lo desnudaron y después lo encerraron. Y después de ese delito, los menores ahorita están, no tienen ahorita, Los adolescentes. Sí, no tienen una medida que se puede que Privativa. No hay internamiento. Exactamente, no hay internamiento como tal para ellos, porque dicen que todavía no estaban aptos, entonces quieren que se cambie esa ley. Y no nada más vamos a eso. Acuérdense que en el estado de Sonora, 2 adolescentes de entre 14 y 15 años ahorcaron, la secuestraron y ahorcaron a una chica de 15 años. Su compañera, ¿no? Sí sé cuál. Sí, ese sí lo ubico. Y ahorita ellas están felices de la vida, porque una de ellas, que es la menor, tampoco tuvo medida de internamiento. Entonces, en esos estados quieren que ya se cambie lo que es, en este caso, las penas sancionadoras para este tipo de delitos que cometen adolescentes. Usted decía una parte, que el cerebro de ellos, que todavía no está apto, que no es maravilloso, pero no nada más veamos eso, veamos el entorno donde la gente se desarrolla. Por eso decía una frase de sociología, que me acuerdo mucho que se dice abajo, el medio moldea al individuo. Entonces, veamos el entorno donde estas personitas realmente se están desarrollando. Y previamente a eso, maestra, hay adolescentes que cometen este tipo de actos de homicidios en contra de menores. Entonces tenemos que ver también cómo esas leyes van a repercutir de aquí en adelante para que ellos sean juzgados, porque ahora ya la sociedad exige que ellos tengan
igual como cometieron ese delito, que tengan sanciones mayores y que no nada más se vayan a 3 años. Sí, gracias. Ok, me hago cargo. Bueno, recuerdan que les dije, antes de que abran la ley, antes de que abran la ley del sistema de justicia, antes de que quieran ir a lo procesal, imagínense que es como si esta fuera la parte de teoría, como si esta fuera la doctrina que tenemos, así como en el sistema, cuando hablamos del sistema para adultos, tenemos nuestra ley procesal y decimos, pero también primero, yo he escuchado muchas veces decir, quien no sabe teoría del delito no es penalista. ¿Lo han escuchado? Yo, creo que no soy penalista. Con permiso, me retiro. Le echo ganas, ¿no? Bueno, ahí voy. Sí, con los años, algún día sabré teoría del delito. Bueno, así, antes de que hables, antes de que te sientas la autoridad, antes de que tu soberbia diga, o sea, porque el humano es ego. Y el humano es tener razón. Antes de que tu soberbia, tu sesgo, tu capacidad cognitiva te diga, opina. Antes de que entremos a la parte procesal y de sentencias, antes, permítete y ten la humildad de investigar, de tener horas vuelo, lectura, repito, la doctrina, la teoría, las investigaciones científicas sobre el desarrollo cognitivo, genético, emocional, químico, psicológico, biológico, de las infancias, el proceso para ser adolescentes, para ser adultos. Y entonces nos permitimos opinar sobre sanciones, porque es como querer llegar a la última parte del libro, a leer el final y a querer decir cómo tiene que terminar la película sin haberte encargado de conocer la historia desde el inicio, conocer a los personajes, saber el contexto del lugar, del proceso histórico, de la sociedad donde se llevó a cabo la historia, la novela o el cuento. Y después hablamos de qué creemos que se debe de tener como final feliz para esa historia. Porque en algo quiero ser muy clara. El duelo, el dolor, el proceso de duelo que pueda generar el acto de un ser humano no debería ser el parámetro para establecer la sanción. Lo voy a repetir. El duelo que tenga la familia, la herida, el dolor que me cause un hecho, el que tú quieras, no debería ser el parámetro para establecer la sanción en el delito, en la materia que quieras, por lo menos en adolescentes, no debería ser. ¿Ok? Entonces, ya son las 7. Ok. Entonces, ¿cuál debe ser el parámetro? Como lo establece, por ejemplo, el sistema de justicia, una propuesta, que tampoco digo que tengamos la respuesta correcta, porque probablemente en 20 años tengamos respuestas distintas, la ciencia nos demuestre otra cosa, no lo sé. Avanzamos mucho. Ahora hablamos de la neuroplasticidad. Antes eso decíamos, no, las neuronas se mueren y ya no. Y ahora ya decimos, la neuroplasticidad existe y podemos recuperar las conexiones entre las neuronas y eso puede generar nuevas. Ok, vamos avanzando, ¿se dan cuenta? Bueno, en 20 años no sé a dónde lleguemos, pero los procesos que debemos tomar es cómo reintegramos, cómo sanamos esos núcleos, esas redes, cuál fue el contexto que lo llevó a... Y finalmente, ¿cómo podemos decir es apto? ¿O nosotros como sociedad somos aptos para recibirlo? Porque parece que él es el que tiene que estar a la altura de nosotros como sociedad. ¿Y sí será que como sociedad nosotros también estamos a la altura? ¿Estuvimos a la altura antes cuando no estaba? ¿Estuvimos a la altura antes de que delinquiera? ¿Estuvimos a la altura antes de...? Y ya son 8 minutos. Les voy a contar una historia bien rápida y ya acabamos conmigo. Iba yo en un semáforo hace 4 días y un niñito de 3 años se acerca a mi coche y me limpia el vidrio. 3 años, chiquitito, hermoso. En el sol. Yo tenía hambre, tenía calor, imagínense el niño. Y bajo el vidrio y lo veo y veo a la mamá. Perdónenme, quizá me dejé llevar, sí me enojé.
y le digo, oye, por lo menos llévalo a la sombra. Pero sí le reclamé, la verdad, bueno, no, la verdad se lo grité. Le dije, oye, está el sol, tiene 3 años. ¿Saben qué me dijo? Agarró una piedra y me vio así con la piedra y me dijo groserías que no voy a repetir. Y me quedé, ok, no las voy a repetir. Entonces, No pasa nada. dije, a ver, bueno, no la voy a juzgar, no la voy a hablar a la patrulla, no me voy a poner a discutir con ella, pero ¿dónde está el DIF? ¿Y por qué todos los que pasan no se indignan como yo? ¿Por qué no se molestan? ¿Por qué? O sea, ¿por qué es normal que veamos a ese niño de 3 años en el sol y no nos indignemos todos? Ah, pero vamos a sancionarlos cuando ese niño de 3 años cumpla los 8, los 10, los 12, los 13. Entonces sí queremos sangre y queremos cadenas perpetuas. ¿Estamos al nivel como sociedad? O sea, vamos mejorando todos y vamos reintegrando, vamos cambiando conciencias, pero por eso siempre les repito, antes de creernos con la soberbia, de querer concluir cómo va a acabar el cuento, investiguemos. Y no nada más, cuando digo investiguemos, la teoría, lo científico, los estados cognitivos, los procesos genéticos, biológicos, también el contexto histórico y el social actual. Salgamos a las calles.